capítulo 8, verso 23. Le vamos a compartir la lectura. Si alguien está por ahí, bueno, acompáñenos en esta tarde con la lectura. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces él, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cuántos creen eso? Que a nuestro Señor aún el mar, los vientos le obedecen. Yo digo amén, gloria al Señor. Así es, el Señor es nuestro ayudador. Vamos orando y a ponernos en las manos de nuestro Dios como lo estamos haciendo. Y esta palabra que el Señor llegue a donde has de llegar, con quien has de llegar esta palabra, que esta palabra sea compartida. Señor, nos ponemos delante de ti en esta tarde, presentándote a todos nuestros hermanos nuevamente. Te pedimos que nos des gracia, nos des sabiduría para compartir, Señor, este momento. Señor, sabemos que tú tienes una palabra y tu palabra es vida eterna para nosotros. Te presentamos nuestros oídos, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Señor, con una sola palabra que tú nos des a nuestra vida puede cambiar radicalmente, puede cambiar toda situación, puede cambiar todo aquello, Señor, que no se puede humanamente. Creemos en ti, creemos en tus promesas, creemos en tu misericordia. Por eso en esta tarde, Señor, que tu presencia fluya en nuestra vida, en el nombre de Jesús, y bendice a nuestros hermanos y amigos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a hablarles sobre este momento cuando Jesús calma la tempestad. Una tormenta en el mar es muy impresionante. No sé cuántos de ustedes han vivido la experiencia de una tormenta en el mar, pero una tormenta es impresionante. Y bueno, hay tormentas fuertes que se levantan en el Pacífico, en el Golfo, en el mar. Y la verdad, mis hermanos, cuando estás allá, qué tremendo es eso. Pero bueno, así como hay tormentas que azotan o que se levantan en los mares, también hay tormentas que azotan la vida de las personas, que también son muy impresionantes cuando como las que se encuentran en el mar. También cuando vienen tormentas a la vida de una persona, también son muy tremendas. Por eso en esta tormenta se encontraba Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos estaban en esta tormenta, y ahí en esa tormenta Jesús demostró su poder cuando Jesús calma la tempestad y da una enseñanza importante a sus discípulos, una enseñanza de fe, una enseñanza de confianza, una enseñanza de seguridad. Por eso, ¿qué significa esta tormenta que está pasando? En la palabra, en el original griego, la palabra que se usa para describir la tempestad se llama seismos, de la cual proviene la palabra sismo. Cuando nos referimos a un terremoto también encontramos la palabra grande, pero para referirse a las olas que provienen del adjetivo griego megas, la cual sugiere que es algo agrandado como 1,000,000 de veces. Por tanto, podemos entender que la magnitud de la tormenta, la cual de manera súbita se había presentado con vientos fuertes, estrepitosos, y hacía que se levantaran olas gigantes donde estaban los discípulos, parecía que la barca se iba a hundir. Por ello, Mateo señala que las olas que cubrían la barca, mientras que Marcos y Lucas agregan que parecía que la barca se iba a hundir, se hundía. Dice ahí en Marcos 4:37, pero se levantó una gran tempestad de viento
y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, se sentía que se estaba hundiendo. Entonces, al entender esto, mis hermanos, que una tempestad no es cualquier cosa, es algo grande, entonces podemos entender el gran momento que vivieron los discípulos ahí en esa barca. En el Antiguo Testamento encontramos también el ejemplo en el libro, sobre todo en el libro de Jonás. ¿Se acuerdan que predicamos la vez pasada sobre él? Encontramos otra historia, ahí encontramos una historia de marineros que se vieron también atrapados en una tormenta. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ahí en el libro de Jonás capítulo 1 verso 4, del 4 en adelante dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir en y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embravecido más y más contra ellos. Bueno, hermanos, le estoy dando esta comparación de esa tempestad que nos narra, donde estos marineros, hombres expertos en el mar, que también quiero mencionarles que los discípulos, los que iban con Jesús en la barca, no eran cualquier persona, eran también pescadores, era gente experta en el mar. Por eso vemos la historia de los marineros que lucharon para estabilizar la nave, pero también eran pescadores como los discípulos. Entonces, experimentados en el mar, experimentados en las tormentas. Tan grande era la tormenta que sus esfuerzos, dice la escritura, que refiriéndose al libro de Jonás, que los esfuerzos de los marineros era un fracaso, porque tan grande era que no podían. Entonces, curiosamente, hermanos, podemos encontrar la historia de Jonás, donde los marineros se ven afligidos y luchan para que la nave no se hunda, mientras que Jonás duerme literalmente. Acá en el pasaje que acabamos de leer de Mateo, también hay una tormenta, hay una tempestad, donde también podemos ver que los marineros están luchando para sacar al flote la barca, pero también nos encontramos, como en este caso, que Jesús está durmiendo en la barca, pero él dormía. Entonces, cuando Jesús dormía, dice que los marineros entraron en pánico. Por eso Mateo dice que los discípulos clamaron y dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Mientras en el escrito de Marcos dice, ellos gritaban: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mientras que en el libro de Lucas dice que ellos decían: Maestro, maestro, que perecemos. Lucas 8:24. Sea como sea, debió haber sido un griterío lo que ellos tenían ahí, clamando, pidiendo ayuda a Jesús, a tal punto que lo interrumpieron de su sueño. Por eso, mis hermanos, cuando Jesús se despierta, cuando Jesús se dirige a ellos y les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces dice que se levanta y reprende a los vientos y al mar, y se hizo grande fiesta, grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Qué maravilla, hermano, en un momento de tempestad, donde están las cosas que no se aguantan, que no se haya puerta, que no se haya solución. Saber que está ahí el que tiene el poder para decirle al mar que se ponga quieto, para detener los vientos, que esté ahí. Por eso nosotros, al estar leyendo, nos encontramos curiosamente que mientras esto ocurría, este gran caos donde los discípulos pensaban que su fin había llegado, quizá, nuestro Señor Jesús está dormido en la popa de la barca. Dice la escritura: y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. El tiempo usado en el original describe a Jesús que estaba pacíficamente dormido. Esto nos ofrece
nos ofrece la gran tranquilidad con la que Jesús caminaba y vivía cuando estuvo en la tierra. Un cuadro hermoso, una escena donde miramos a unos discípulos desesperados, angustiados por la tempestad, pero a un Jesús dormido, tranquilo, sin ninguna otra preocupación, donde quizá nuestro Señor había caminado mucho, enseñado mucho, predicado mucho, pero hoy está descansando en ese momento y entonces se queda profundamente dormido porque hay confianza en Él, donde aunque estaba la tormenta, aunque estaba todo el rugido del mar, Él sigue tranquilo, sigue calmado. Este es un verdadero ejemplo que el Señor Jesús está dándole a los discípulos en algo que donde ellos es todo lo contrario. Por eso, cuando tenemos fe, la paz nos acompaña en medio de las situaciones difíciles. Por eso es importante que esta lección de fe que el Señor les da a sus discípulos, nosotros también la tomemos en los tiempos difíciles que vivamos o en las tempestades que lleguemos o lleguen a ocurrir en nuestra vida. Que podamos tener la confianza, la plena seguridad de que Jesús está con nosotros, de que Él es el ayudador, el sustentador. Él da esa plena a sus discípulos. Por eso cuando despierta dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe, porque los está viendo que ellos lo que están haciendo es que están en grande angustia. Por eso, en la historia paralela en Jonás, en el libro de Jonás, los marineros despiertan a Jonás y echan las suertes y se dan cuenta que la tormenta que venía se debía a la presencia precisamente del profeta en su barca. Y es ahí donde él les declara, en este caso Jonás les declara, acuérdense que les hablé sobre eso, que les declara que de quién viene huyendo y por qué lo viene haciendo. Y cuando le dicen, bueno, ¿qué haremos por ti? Y él mismo les dice, bueno, tómenme y échenme al mar y el mar se va a quietar porque por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Es decir, ahí en esa historia de Jonás había un por qué estaba esa tormenta, donde Jonás reconocía que era por causa de él. Sin embargo, ahí vemos también que era la opción que les daba a los marineros, por lo cual dice que decidieron ellos combatir con su fuerza, tratar de evitar que la nave se hundiera, y trabajaron arduamente aquellos hombres hasta que ya no pudieron, y entonces lo que hicieron fue tomar a Jonás y echarlo al mar. Eso es cuando el hombre trata de luchar con sus fuerzas y buscar las soluciones para sus problemas de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus fuerzas, cuando vienen problemas a su vida y aunque se siente sin fuerzas o aún vienen situaciones difíciles donde las cosas las quieren hacer como uno cree que se puedan hacer con sus propias fuerzas. Pero bueno, finalmente los marineros dejaron de luchar y hicieron lo que tenían que hacer, obedecieron y entonces tiraron a aquel hombre, al profeta, al mar. Y entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Tuvieron que clamarle al Señor. Entonces aquí lo que podemos es ver esto, cómo entonces por qué causa había venido esa tormenta. Pero acá en el ejemplo donde Jesús y sus discípulos están en la barca, ¿por qué causa? ¿No se ha preguntado usted por qué causa esa tormenta se levantó? Si Jesús estaba en la barca, ellos estaban ahí, ¿por qué causa se levantó esa tormenta? Bueno, lo que sí sabemos es que después de que Jesús es despertado, Él les dice, hombre de poca fe, hombre de poca fe. Es decir,
la situación los hizo entrar en pánico, perdieron la calma y perdieron también, hasta por qué no decir, la fe de que el que estaba ahí era el que calmaba los vientos, era el que le podía decir al agua, aquíétese. Y bueno, tuvieron que despertarlo. Por eso, qué importante es nosotros entender que Jesús está con nosotros y no caer en desesperación, no caer en angustia, como si Dios no estuviera contigo, sino más bien entender el propósito de Dios para las situaciones difíciles que estás viviendo. Para la situación, sea cual sea, que te des cuenta que el que está contigo, el que está con nosotros en nuestra barca, es Jesús de Nazaret. Es Jesús el que está con nosotros, y entonces nosotros podemos confiar en su palabra, podemos confiar en su grandeza. Por eso, mis hermanos, qué importante es entonces que nosotros entendamos, porque si lo entendemos así, entonces vamos a practicar nuestra fe. Y para practicar nuestra fe se necesita valentía, se necesita que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea valiente y que tengamos confianza en Dios. Es decir, esto es que no dejemos que las cosas que están ocurriendo nos aterroricen, que las dificultades que se están viviendo no ahoguen nuestra vida, que las pruebas que tú experimentas que no te hagan desalentarte, que te mantengas firme en confianza, que sepas que la providencia del Señor está al día, que el Señor es tu proveedor, y entonces también nuestro Dios traerá la paz. Una paz en medio de las peores situaciones, una paz donde la presencia del Señor hace manifiesta su gracia, y donde no todos nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios, podemos estar seguros que aún en medio de la tormenta, aún en medio de las amenazas de destrucción, aún en medio del problema de muerte o de vida, que nosotros no nos dejemos intimidar por nada de ello, sino que hoy más que nunca tengamos nuestra confianza como debe ser, firme. Nuestra fe debe prevalecer creyendo que Dios va a realizar el milagro, creyendo que Dios va a realizar su obra, que tenemos que estar a favor de lo que Dios va a hacer. Jesús calma la tempestad, y Él tiene el poder para calmar las tempestades que están pasando sobre tu vida. Toda tempestad. Por eso el pasaje que leímos nos demuestra que Jesús calma las tormentas, las tempestades. Por eso quiero mencionarte 4 cosas importantes que debemos de considerar en nuestra vida. Yo no sé cuál sea tu situación en este momento, no sé lo que estás pasando ahí donde estás, pero sí quiero con esta enseñanza, con esta predicación, decirte que Jesús es real, que Jesús está obrando. Quizá, mi hermano, tú estés en esa tempestad y sientes hasta temor y terror y te sientes hasta sin esperanza, pero ten confianza, el Maestro está en la barca, el Señor está en la barca, en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, cuando Él despierta, ahí le dicen, los discípulos le dicen, no tienes cuidado que perecemos. Cuando la tormenta se desencadena por causa de la furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse, se sentían como quizá, no sé cómo ha estado usted en una tormenta. Yo otra vez les contaba la experiencia que he tenido. Cuando uno está en medio de una tempestad, no siente, bueno, vamos a decírselo, ni la tierra firme, porque el barco se mueve y hay un vértigo tremendo, y cuando ve las olas que están más en lo alto del barco, hay un miedo tremendo. Por eso yo no sé ellos cómo se sentían, quizá a punto de morir, quizá a punto de ahogarse. Y fíjese bien, y teniendo en cuenta que eran hombres de mar, 4 de ellos por lo menos eran pescadores e iban en esa barca y conocían desde pequeños el mar. Desde su juventud conocían el mar de Galilea y sus tormentas. Ellos sabían qué clase de tempestades habían ahí. Entonces la tempestad que estaba dándose ahí, para ellos conocían, pero estaban pasando sobre un momento difícil sobre su vida. Por eso en este momento yo creo que está siendo
pasada por prueba la fe de estos hombres. Está siendo pasada, su vida está siendo puesta a prueba. Pero también creo que las tribulaciones o los momentos que están de pruebas de la vida, aquí en esos momentos nos muestra que a veces nosotros no tenemos el control de todas las cosas, que nosotros ante algunas situaciones no tenemos el control de ellas, que hay cosas que ocurren en nuestra vida que están fuera de nuestro control, donde nos sentimos incapaces. Así hay etapas en nuestra vida, pero también cuando está en un momento como este, en un momento de este tipo de crisis o de problema, quizá son situaciones donde nos sentimos como que somos inútiles o incapaces de detener aquello por lo que pasamos. Es decir, aquello domina. Si usted creía que dominaba la situación, porque quiero decirles esto, de alguna manera esos hombres pescadores que iban con Jesús sabían cómo controlar en cierta manera las tempestades, pero aquí se están encontrando ante una que ellos no pudieron controlar. Y quizá, mi hermano, quizá por ahí esté alguien que a lo mejor diga: hermano, yo he tenido muchas pruebas, he tenido muchas luchas, he pasado por diversidad de tentaciones, es más, he sufrido tanto que ya hasta hay una frase que dice a veces la gente: he pasado por tanto que hasta callo tengo. Hermano, quizá es cierto lo que dices, todo eso es cierto, pero hay momentos en la vida donde te pasas por ciertas experiencias donde sabes que tú no tienes el control, que te sientes impotente, porque aquí no hay recurso, o no hay fuerza, o no hay habilidad, o no hay inteligencia a veces para enfrentar aquella situación. Bueno, aquí es donde precisamente estos hombres se encontraban en una situación semejante, en una lucha, en esa tempestad para controlar la barca. Pero quizá al ver al maestro durmiendo, a lo mejor le dijeron: ¿cómo puede estar el maestro tranquilo durmiendo mientras nosotros estamos luchando contra esto? Y mis hermanos, quiero decirles esto, que es interesante entender esto. Pedro le aprendió esto a nuestro Dios, sus experiencias las aprendió. ¿Por qué? Porque dice él ahí en primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Esto lo escribe en primera de Pedro 5:7. Y uno de los pescadores que va ahí precisamente es Pedro. Pero él aprendió. ¿De dónde sacó estas frases o estas palabras en la Biblia, Pedro? Precisamente las está sacando de la experiencia que vivió con el maestro. ¿De dónde la gente saca a veces el poder soportar los momentos difíciles? De las experiencias que vive. Por eso Jesús cuando despierta, cuando está ahí, cuando le dice no tienes cuidado, pero después Jesús le dice: ¿por qué están amedretados? ¿Que no tienen fe? ¿Por qué están amedretados? Parece un poco extraña la pregunta que Jesús les hace. Parece esa pregunta porque sabiendo que son hombres que están acostumbrados, y les dice: ¿por qué están ustedes atemorizados? ¿Por qué están llenos de miedo? ¿Por qué está su fe siendo menguada? ¿Que no tienen fe? ¿Que no tienen confianza? ¿Que no tienen esa confianza que Dios les ofrece? Porque, hermanos, quizá el mayor peligro no era el viento o las olas, lo que estaban enfrentando los discípulos en ese momento, sino la evidente incredulidad de los discípulos, que teniendo al maestro, sabiendo que Jesús está con ellos, sabiendo que el que hace todas las cosas está con ellos, entonces están dando una muestra tremenda de incredulidad. Y por eso les preguntan: ¿por qué no tienen fe? El Señor espera de nosotros que después de tantas manifestaciones y tantas pruebas indubitables o contundentes de su presencia,
que nosotros nos mantengamos firmes, nos mantengamos sólidos en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier prueba, y que tengamos confianza que si el maestro les dijo a los discípulos cuando subieron a la barca, pasemos al otro lado, les está dando ya una palabra de que van a sobrevivir, de que van a librarla. Cuando el Señor les dice a los discípulos, suben a la barca y dice, pasemos al otro lado. No importa si de una orilla a otra orilla hay una tempestad, hay una tormenta. Si el maestro te dijo que vas a salir adelante, es porque vas a salir adelante. Si el maestro les dijo a ellos, vamos a pasar al otro lado, es porque van a pasar al otro lado. Es decir, el Señor ya les había dado garantía de que iban a salir adelante. Si el Señor ya te dijo que es tu ayudador, tu sustentador, que Él es tu brazo fuerte, Él es tu roca, si Él ya te dijo, quiere decir que entonces ya tienes la victoria, porque el Señor, su palabra es verdadera y es fiel. Es una garantía. Una de las cosas que golpean mucho nuestro caminar en la vida es precisamente cuando los problemas llegan. Pero no es tanto el problema, porque los problemas siempre vamos a tener de una magnitud o de otra. El asunto es cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y nuestras emociones en lugar de la palabra del Señor. ¿Cuántos ahorita en este tiempo están todos cabizbajos o con las manos hacia abajo, con el corazón caído, porque en vez de confiar en la palabra del Señor, están basándose en sus sentimientos y sus emociones? Y entonces, aunque las emociones y sentimientos enriquecen nuestra vida, pero dejan que lo controle el desaliento, dejan que lo controle el desánimo, dejan que lo controle la desesperanza, la angustia. Ese es un problema. Tenemos que creer en la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es firme, y la palabra de Dios tiene que ver con nuestra firmeza y nuestra confianza en Dios. Aquí, hermanos, un problema es que esa tempestad, el Señor en cualquier momento podía levantar su brazo y detenerla, pero al ver la angustia de ellos, al ver lo que está ocurriendo, dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Se dejaron llevar por todas sus emociones en vez de confiar en la roca de salvación. Y hoy quiero decirte en esta tarde, no temas, no te inquietes, ten confianza, el Señor está contigo. Hermano, sea quien seas, donde quiera que estés, no tengas temor. Quizá a lo mejor está siendo atacado. Ay, pobrecito de mí, me siento solo. Ya no voy a ir a la iglesia cuando la abran porque la cerraron. Y empiezas a decir un montón de cosas emocionales. Ten cuidado de lo que estás diciendo, porque el Señor está mirándote. El Señor está mirando tus acciones, tu forma de actuar, así como estaba mirando a los discípulos. Él te está mirando. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que dices? Dice la Escritura que de toda palabra ociosa que hablemos vamos a dar cuenta. Por eso ten cuidado cómo expresas tus emociones o tus sentimientos. Mejor ten confianza que el que te llamó y el que murió en la cruz del Calvario es Jesús de Nazaret, y Él está con tu iglesia, está con su pueblo. Y si tú vas en esta barca, no tengas temor de las tempestades. Dios está contigo. Por eso los discípulos, cuando están ahí, dicen, ¿quién es este? Se quedan sorprendidos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Están sorprendidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El hombre que dormía sobre el cabezal era nada menos que Dios manifestado en carne, mis hermanos. Cuando se levantó con la autoridad, esa autoridad, con una autoridad natural, mandó al viento furioso y al mar embravecido que callaran inmediatamente. Dice que se hizo gran bonanza, porque todo está en paz cuando la voz de Dios la escuchas. Cuando escuchas que Dios te habla, cuando escuchas que Dios está contigo, todo está en paz, mis hermanos. Hay confianza y hay esperanza en tu vida. Seguramente en el Salmo, tú te recordarás las palabras que dice el salmista, Salmo 89, 8 y 9, dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas,
tú las sosiegas, dice el Salmo 89, 8, verso 8 y 9. Este asunto o este incidente que estamos leyendo abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús. Ellos se dieron cuenta que estaban ante la presencia de Dios, pero sus mentes no lo podían entender con facilidad. ¿Cómo podían pensar que Jesús, que hacía un momento dormía agotado en la popa de la barca, era el eterno Dios? Así que cuando la tempestad se calmó, nuevamente volvieron a tener temor, pero en esta ocasión ya no era por las olas del mar embravecido, sino por la majestad divina de Cristo, de ver su grandeza, de ver su obra. Mi hermano, nuestros hermanos que están con nosotros en esta tarde, en nuestro culto online, nosotros deseamos, te predicamos esta palabra, porque queremos invitarte para que todos juntos confiemos que cualquier tempestad que tengamos en la vida, cualquier situación que estamos viviendo en la vida, tengamos confianza. El Señor está con su iglesia. El Señor no se presentó cuando despierta y se pone, no se presentó como los demás profetas que oraban a Dios para que se dignara a dominar los elementos adversos, sino que intervino como si fuera Dios. Algunos han notado las palabras que usó en este caso. Fueron exactamente palabras que Jesús ha venido dando cuando venía caminando en su ministerio, cuando reprende a los demonios, las palabras de autoridad que hace, las palabras de autoridad que transmite. Por eso en esta tarde, ten confianza. Sabemos que vivimos en un mundo que es letalmente hostil a la vida humana por causa de la caída del hombre desde la creación. Y solo el hecho de que Cristo sea su sustentador hace posible la supervivencia de nosotros los seres humanos. Nuestro planeta es escenario constante de huracanes. Usted sabe que cada temporada vienen huracanes en las diferentes costas de nuestros continentes. Vienen esas tempestades, pero también sabe que vienen terremotos. También hay terremotos. Experimentamos tsunamis. En este siglo pasado enfrentamos tsunamis que nunca los habíamos visto de esa magnitud. Sequías, donde lugares quedaron literalmente vacíos sin agua. Aludes donde cerros se desgajaban por los desastres naturales, rayos que destruían, volcanes que hacían erupciones, fuego, frío extremo, epidemias, virus atacando. Todo esto lo estamos experimentando hoy en día. Usted y yo lo estamos experimentando. Y todo ello cada día amenaza nuestras vidas, queriéndolas destruir. Pero Jesús está con su iglesia. El evangelio de Jesucristo tenemos que predicarlo y anunciar para la liberación de todo aquel que se sienta amenazado por cualquier desastre, por cualquier tempestad. Si aún la humanidad se viera amenazada, nuestro refugio es Jesús. Nuestra fortaleza es Jesús. Y Él está con nosotros, Él está con su iglesia, Él está con su pueblo. Por eso dígale a su familia, dígale a sus amigos, dígale a sus hermanos, a sus parientes, dígale que Jesús es nuestro refugio ante cualquier situación que estamos viviendo. Quizá la historia de la barca a usted se le hace tan sencilla, pero trae una enseñanza tan profunda, donde nos demuestra que a pesar de las tempestades que vengan, el maestro está ahí, tranquilo, paciente y listo para entrar en acción. Y nosotros tenemos que entenderlo hoy en día. Por eso aquí tenemos esta lección grande de estar
de caminar en el Señor, de avanzar en el Señor, de confiar en nuestro Dios. Y esta es la enseñanza para nuestros amigos, para ustedes, para nuestros hermanos en casa. Hermanos, si usted está en angustia, si usted está pasando en un momento difícil en su vida, tenga fe que el Señor va a reprender esa tempestad, que el Señor va a reprender esa situación. Él es el sustentador. Si alguien está enfermo ahí, alguien está pasando un momento de angustia, de necesidad, de escasez o de crisis, tenga confianza. Tenga confianza, el Maestro está con usted, está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios ahí donde están? ¿Cuántos pueden alabar al Señor donde se encuentran? Por eso, mis hermanos, qué importante cuando estaban ahí los discípulos. Por eso qué importante es que usted hoy en este tiempo tenga esa plena confianza de que está en Jesús. Y si alguno de nuestros amigos que nos mira, si alguno de nuestros amigos que está en casa todavía no ha entregado su vida al Señor, todavía no se ha rendido a Jesús, ¿qué espera? ¿Qué espera para entregarle su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Hoy es el día, hoy es el tiempo de entregarle su vida al Señor. Deje que Él calme toda tempestad que haya en su corazón, en su mente, en su vida, todo problema. Déjelo que Él lo haga. Por eso en esta tarde yo quiero orar por ustedes, quiero hacer esta oración y quiero pedirles, mis hermanos, que tengamos confianza, que tengamos confianza. Jesús está con nosotros, Jesús está con nosotros en la barca. Y aunque la tempestad esté muy dura, aunque la situación que usted está viviendo está tremenda, pero tenga confianza, Él está con usted. Por eso ahí donde está, yo lo invito para que ore conmigo. Ore en este momento y le diga: Señor, aquí estamos. Señor, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón, aquí estamos. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta tarde. Señor, te pedimos que tú, Señor Santo, tú controles nuestra vida, controles nuestro corazón. Señor, sabemos que son momentos en cada vida, en cada corazón, donde tenemos que refrendar nuestra confianza y nuestra fe en ti. Hoy en esta tarde, Señor, una sola palabra que tú hayas puesto en un corazón vale la pena, Señor, haber hablado. Te presento cada vida, cada corazón. Señor, en el nombre de Jesús, si hay alguien que está pasando por una tempestad en su vida, sea cual sea, y que está ahí donde se encuentra sin esperanza, o se siente sin esperanza, se siente sin ese ánimo que se requiere, te pido que extiendas tu mano, Señor. Tu mano, extiende tu mano sobre él, extiende tu mano sobre ellos. Señor, tú tienes el control de toda adversidad, de toda situación que se esté viviendo. Tú tienes la situación bajo tu control, sea cual sea. Tú tienes el control. Tú tienes el control sobre ese hombre que está enfermo, sobre esa mujer que está enferma, sobre esa necesidad. Tú tienes el control sobre esa aflicción, sobre ese dolor, sobre esa pena, sobre esa tristeza. Tú tienes el control. Tú eres el que controlas toda situación, porque estamos bajo tu gracia, tu misericordia. Por eso yo te pido, Señor, si en esta tarde hay alguien ahí en casa, hay alguien en casa, Señor, que se sienta que se ahoga por las tempestades que vive, envíale paz, dale paz en su corazón, dale paz en medio de la tormenta, dale paz en medio de la situación que vive. Hazle sentir a él o a ella ahí donde está, que aunque parece que no hubiese solución, pero hazle saber que sí la hay cuando confiamos en ti. A todos nuestros hermanos, quizá alguno ya está por ahí inquieto porque ya quiere regresar a su casa de oración para alabarte.
Dale tranquilidad, dale paciencia. Señor, que nada se mueve sin tu voluntad. Nada se mueve sin tu voluntad. Por eso en esta tarde aumenta la fe y la confianza en los que te aman. Aumenta la fe y la confianza en los que caminan bajo tu sombra poderosa. Hoy te los presentamos y extiende tu mano de poder y autoridad sobre ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, hermano, ten confianza de lo que Dios está haciendo. Ten confianza de lo que Dios está haciendo. Ten confianza de lo que Dios va a hacer. En el nombre de Jesús. Lo que Dios va a hacer ahí en tu familia, con los tuyos. Señor, dale paz a tu hijo. Dale paz a tu hija. Dale tranquilidad, Señor. Oh, hay poder en la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Levanta tus manos donde estás. En esa paz el Señor te da la victoria. En esa confianza el Señor te da la victoria. En el nombre de Jesús. Oh gloria a Dios. Ahí donde estás, mi hermano, ora conmigo. Ora conmigo. Señor, en ti confiamos. Tú eres nuestra confianza. Todo está, Señor, en tus manos. Nuestra vida, nuestro corazón, la vida de nuestros hermanos enfermitos, la vida de todos